Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Tendremos un programa que en forma sencilla nos recordará los puntos más importantes de nuestra fe y para quienes apenas se están formando en ella, les ayudará a tener nuevos conocimientos. Hoy concretamente hablaremos del sacramento de la reconciliación. ¿Cuáles son los pecados que no necesitan confesión? ¿Qué diferencia existe entre los pecados mortales, graves y veniales? ¿Qué pecados causan excomunión? Y muchos temas más. Así que yo te invito a que te quedes con nosotros. Pero antes de iniciar con este tema, permíteme presentarte a mis colaboradores de hoy. Productor Sergio Enríquez, buenas tardes, Sergio. Padre José, amigos del auditorio, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa. También está con nosotros David Chávez, muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Padre José, Sergio, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Y también, pues representando a los niños, Bruno Serrano. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, Padre, bien, gracias. Bienvenido. Amigos, para iniciar quiero aclarar que aunque Cristo puso el fundamento de los sacramentos, estos se han ido desarrollando poco a poco a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto es la misa. Cristo puso su fundamento en la última cena para la misa, pero a lo largo de los años, para que se celebre de una mejor manera, se han ido organizando sus diversas partes, por ejemplo, las lecturas, las oraciones, los cantos, etc. Inicialmente, la única forma de recibir el perdón de los pecados fue el bautismo. Recordemos también que en los primeros años del cristianismo, la mayoría de las personas que se convertían, ¿quiénes eran? Los adultos. Y aunque también bautizaban a sus hijos pequeños, eran en realidad los adultos quienes se convertían y se arrepentían de sus pecados al recibir el bautismo. Por eso en el credo decimos: creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Así que con el bautismo, los nuevos cristianos recibían el perdón de todos sus pecados y a partir de entonces podían seguir comulgando sin ningún problema a lo largo de toda su vida, solo arrepintiéndose de sus pecados con la oración que se hace al iniciar la misa. Sin embargo, había algunos pecados que se consideraban muy graves y estos impedían que la gente pudiera comulgar. Concretamente, el asesinato y el adulterio. Además de otro que ocasionó división entre los cristianos, pero para que lo entiendan, les explicamos la situación. Lamentablemente, unos 30 años después de que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, el emperador romano Nerón inició una persecución sangrienta contra los cristianos en la que murió San Pedro, San Pablo y muchísimos cristianos más. Y a partir del año 64 después de Cristo, siempre estamos hablando, las persecuciones continuaron con uno y otro emperador durante casi 250 años, muchísimo tiempo, hasta el año 313 en que fueron abolidas por el emperador Constantino. Yo les quiero preguntar, ¿qué pasaba en esas persecuciones? Bueno, Bruno, lo que pasaba es que a los hombres o mujeres que se les acusaba de ser cristianos, se les llevaba a un tribunal en donde se les preguntaba si eran cristianos o no. Si los acusados decían que sí, inmediatamente el imperio se quedaba con todas sus propiedades y pertenencias y además eran condenados a morir en una forma muy cruel. Podrían ser devorados por los leones, amarrados a postes y quemados vivos, también eran crucificados, decapitados y de muchas otras formas más. Claro, esto hacía que cuando algunos cristianos eran llevados al tribunal, tuvieran la oportunidad de convertirse en testigos de la fe, aceptando públicamente esta fe, la fe cristiana. De hecho, fíjense, la palabra testigo en griego se dice mártir, y por eso a quienes murieron dando su vida por la fe les llamamos mártires, que significa testigos. Sin embargo, había quienes, al ser llevados a los tribunales, se llenaban de miedo y aunque sí tenían fe, no tenían la fuerza suficiente para defenderla y renegaban de ella. A estos se les llamaba apóstatas. Y era muy fácil saber si alguien había renegado de su fe porque cuando en el tribunal les preguntaban si creían en Cristo y decían que no, tenían que quemar un poco de incienso ante el ídolo de un dios romano.
y si lo hacían, se les dejaba salir sin ningún problema. Como ven, esta prueba para ver si eran cristianos o no era muy sencilla. Quemar el incienso ante un ídolo significa no soy cristiano y negarse a quemarlo significaba sí soy cristiano. Así que si un acusado de ser cristiano entraba al tribunal y salía sin ningún problema, pues significaba que había renegado de su fe. Esto hizo que la comunidad cristiana se dividiera en dos. Unos opinaban que a quienes habían apostatado o renegado de su fe se les debería excluir de la comunidad para siempre. Otros, comprendiendo que no todos tenían la valentía suficiente o que se debilitaba su fe ante la amenaza de la muerte, pensaban que si se arrepentían por haber negado a Cristo, sí merecían que se les perdonara y se les diera la oportunidad de ir fortaleciendo su fe. Y entonces surgió una pregunta. Si el bautismo era hasta entonces la única forma de recibir el perdón, ¿se tendrían que volver a bautizar los apóstatas? La respuesta fue que no. Y en ese momento recordaron que Cristo había dado a los apóstoles la autoridad de perdonar los pecados cuando, el día de su resurrección, les dijo: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces recordaron que Cristo había enseñado que siempre que haya arrepentimiento, se tiene que mostrar la misericordia de Dios hacia el pecador. Así fue como, además del bautismo, cada vez que los católicos cometían algún pecado grave o mortal, podían recibir la absolución de sus pecados a través del sacramento de la reconciliación. Pero quienes no cometían pecados graves o mortales podían seguir comulgando cada semana sin ningún problema, porque los pecados veniales no necesitan la absolución a través del sacramento. Pero para que ustedes, amigos que nos escuchan, comprendan la diferencia entre pecados mortales, graves y veniales, voy a aprovechar la presencia de Bruno que nos visita para platicar con él y platicar también entre nosotros sobre esto. Bruno, ¿tú cómo podías decir qué es el pecado para ti? Son acciones malas que hacen las personas. Son acciones malas que hacen las personas, sí, es cierto, puede ser algo que hacemos malo, pero también puede ser algo que dejamos de hacer. Por ejemplo, si yo tenía que hacer la tarea y no tenía nada que me lo impidiera y no la hice, esa es una falta. Si, por ejemplo, si yo tenía que ayudar a una persona que estaba enferma y no lo hice, también ese es un pecado. Pero para que nuestros amigos, especialmente los niños como tú, entiendan, vamos a decir que pecado es cualquier acción u omisión que causa un daño a mí, a la persona, que causan un daño a los demás, que causan un daño a la naturaleza, que causan un daño a la sociedad y que por lo tanto ofende a Dios. A ver, Bruno, por ejemplo, un daño a la naturaleza, ¿cuál sería un pecado contra la naturaleza? ¿Cuál crees? Talar los árboles. Eso, talar los árboles, si no sembramos otros, porque si corto uno, pero siembro 10 o 100 más, pues entonces ya eso podría ser una acción positiva. Y ahora, para entender la diferencia entre los pecados, yo te voy a preguntar, Bruno, ¿tú has visto alguna vez en película o con algún familiar, con alguna persona conocida, alguna herida? Sí. Alguna herida que puede ser muy pequeñita. Por ejemplo, si una persona se corta muy levemente el dedo, ¿tú crees que tiene que ir al hospital, Bruno? No. ¿Por qué? Porque no es de tanta gravedad. No es de tanta gravedad. ¿Qué podría hacer la persona si se corta un poquitito? ¿Qué se podría poner, por ejemplo? Un curita. Un curita, quizás algo de mertiolate, algún desinfectante. Y Bruno acaba de decir algo muy importante, amigos. No todas las heridas son graves y no todas las heridas son mortales. ¿Ya le viste a David la herida que se le cicatrizó, Bruno? Sí. ¿Tú cómo crees que haya sido esa herida, pequeñita o no? No. A ver, David, platícanos cómo te hiciste esa herida. Bueno, esta herida que tengo en el brazo izquierdo, un poquito como a 3 centímetros de la muñeca hacia el codo, me la hice cuando yo tenía 6 años, fue justo después del terremoto de 1985, cuando en las escuelas, ustedes recordarán, amigos, que en muchas escuelas, como estaban en malas condiciones, se hicieron aulas provisionales con estas láminas que son como acanaladas, como si fueran una papa de estas onduladas, y bueno, caminando, ni siquiera corriendo, caminando me resbalé y caí de sentón y no me había fijado hasta que me levanté y empecé a caminar. Sentía que algo me colgaba en el brazo y empecé a ver sangre. Bueno, te colgaba tu propio pedazo de carne. Sí, el propio pedacito de carne me colgaba en el brazo y lo vi. No, hombre, creo que me súper espanté. Fui corriendo con mi mamá porque era la maestra de esa escuela y de inmediato que me llevan en el coche de otra maestra al hospital.
Oye, Bruno, ¿tú no crees que fue muy exagerada esa maestra en llevar a David al hospital? ¿Por qué no le puso a un curita, no crees? Creo que es porque esa herida era de mucha gravedad. Muy bien. Amigos, yo creo que ustedes están pensando lo mismo, pero vamos a ir a un breve corte para seguir explicando la diferencia entre los pecados, comparándolos con las heridas. No le cambien. En tu camino. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Ahora bajaremos por el inclinado camino que utilizó Cristo el Domingo de Ramos para entrar a Jerusalén. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es el tema de la excomunión. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿Tengo que ir a la misa de la noche y también a la del día siguiente? No, gatito, es suficiente con que vayas. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. La tanatología no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí te va a ayudar a superarlo. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en que estamos hablando del sacramento de la reconciliación, y para que ustedes y especialmente los más pequeños entiendan la diferencia entre los pecados, porque puede haber unos más delicados que otros, estamos hablando de las heridas, y Bruno nos hacía un muy buen comentario. Si yo me corto y tengo una herida muy pequeñita, puedo ponerme una autocuración, es decir, yo mismo me puedo curar, no necesito ir a veces ni siquiera con mi mamá, ni siquiera con el médico y mucho menos al hospital. Pero estábamos hablando de que cuando David tenía 6 años, lamentablemente se abre literalmente la piel, le queda un pedazo de piel colgando y está saliendo bastante sangre. Si esa herida no la hubieran cuidado a tiempo, esa herida se pudo haber convertido en una herida mortal, ¿no? Sobre todo porque te cortaste con una parte que estaba infectada y te puede venir tétanos. Entonces, amigos, entendemos claramente, Bruno, ¿tú entiendes lo que es una herida leve? ¿Lo entiendes? Sí. ¿Una herida grave? Sí. ¿Una herida mortal? Sí. Exactamente, mortal es cuando una herida está poniendo en peligro tu vida. Si tú llegas al hospital, Bruno, con tu herida de dedito y dices, atiéndame que me estoy muriendo, ¿qué te van a decir en el hospital? Que me cure yo solo. Que estás exagerando. Si llegas con una herida como la de David, ¿qué tienen que hacer? Atenderme. Muy bien, atenderte. Y si tú estás con esta herida grave, pero llega otra persona en una ambulancia que se está muriendo, ¿a quién tiene que atender primero? ¿Al que se está muriendo o a ti? Al que se está muriendo. Efectivamente, ¿por qué? Porque su herida es más peligrosa y lo puede llevar a la muerte. Entonces, una herida mortal es peligrosísima
Una herida grave es muy delicada y una herida leve sí duele, pero no tiene tanta importancia. Pues existen también los pecados en esta forma, porque son heridas de nuestra relación con Dios. Si yo, por ejemplo, digo una mala palabra, digo una grosería, a lo mejor de repente dejé de hacer una cosa pequeñita en la que no ofendí mucho a nadie, a eso le voy a llamar un pecado venial. A ver, ¿cómo, Bruno? Venial. Pecado venial significa una cosa chiquita. Y esa cosa chiquita yo mismo me la puedo, vamos a decir así, curar. No necesito ir a confesarme cuando tengo un pecado venial. David, cuando éramos pequeños, a veces en el catecismo nos decían, ¿cómo me puedo curar yo ese pecado venial? Pon atención, Bruno, porque es muy importante que aprendas esto. ¿Cómo me puedo curar un pecado venial, David? Pues con el arrepentimiento, con haciendo un examen de conciencia y diciendo, pues no lo vuelvo a hacer, me arrepiento de haber hecho esto, de contestarle a mis papás, por ejemplo, de haber no hecho la tarea, de haber mentido, arrepintiéndome de eso que hice. Bueno, una parte tiene razón David, pero le faltan las otras que son como los tips, que son las capsulitas, las pildoritas que usted va a aprender aquí. El arrepentimiento siempre es necesario en todos los pecados, pero ponga atención. Cuando es un pecado venial, ¿cómo se cura? 1. Yendo a misa. Yendo a misa, el pecado venial automáticamente se perdona, porque en la primera parte de la misa uno dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, etc. Con eso, todos los pecados veniales quedan perdonados. Segundo punto, rezando un Padre Nuestro. Si usted reza un Padre Nuestro, los pecados veniales quedan perdonados. Tercer punto, con una obra de misericordia, los pecados veniales quedan perdonados. Siguiente punto, con agua bendita. Entonces, fíjese bien, o asistiendo a misa, o con un Padre Nuestro, o con agua bendita, o con una obra de misericordia, sus pecados veniales quedan perdonados. Así que usted no tiene que llegar, disculpe la comparación, al hospital del confesionario, vengo a que me perdone. No, porque usted sabe que son pecados pequeñitos y esos pecados pequeñitos se le van a absolver sin ningún problema. Entonces vamos a comparar el confesionario, Bruno, con un hospital. Un hospital donde no solamente te curan de tus pecados graves o mortales, sino también donde te dan una medicina. Porque el sacramento no solamente te da el perdón, sino también te da algo que se llama la gracia. ¿Y qué es la gracia? La ayuda que Dios nos da para que tratemos de no volver a cometer esos pecados. Entonces te pregunto, Bruno, ¿los pecados veniales se tienen que confesar? No. Efectivamente, a menos de que haya pasado un año y que no te hayas confesado, y entonces se juntaron tantos pecaditos, tantos, que entonces sí, hay que hacer una confesión. Y te voy a poner un ejemplo. Es como si yo me corté el dedo derecho tantito, pero también el izquierdo, y también un dedo del pie, y también una rodilla, y también una cortadita en la oreja, y también una cortadita en el ojo, y también una cortadita en el codo, y también una cortadita en el talón. Entonces ahí sí, cuando ya son muchos pecados veniales, sí necesito ir al hospital del confesionario. Y siempre que hay un pecado mortal o grave, tengo que confesarme. ¿Cuál sería la diferencia entonces, para que nos ayudes, David, entre grave y mortal? Ya lo dijimos hace un momentito, pero para recalcarlo. Bueno, grave es algo que sí puede atentar contra mi vida, pero no en el corto plazo. Es decir, cuando es un pecado mortal o cuando es una herida mortal, quiere decir que tengo que ser atendido casi de manera inmediata para no poner en riesgo mi vida. Efectivamente, les voy a poner un ejemplo, Sergio. Mira, por ejemplo, pecado mortal significa estoy dándole muerte a mi relación con Dios, porque el pecado es poner en peligro nuestra relación con Dios y con los demás. Entonces, por ejemplo, un pecado mortal puede ser que empiezo a dejar de ir a misa, empiezo a dejar de hacer oración, empiezo a dejar de leer la Biblia, empiezo a dejar de interesarme en mi religión. Bueno, lo mismo pasa si, por ejemplo, tú, Bruno, tienes un amigo y a ese amigo lo ves todos los días en la escuela y juegas con él, está padre la amistad, ¿no? ¿Tienes algún amigo que se llame cómo? Kevin. Bueno, imagínate que después pasas a la secundaria
y él va a otra escuela y tú también. Pero después ya no se llaman por teléfono, no se escriben, no se mandan WhatsApps, no se vuelven a ver ni nada. ¿Qué le va a pasar a esa amistad? Se va a romper. Se va a romper, se va a morir. ¿Qué le pasa también a mi amistad si a Dios no platico con Él con la oración, si no voy a misa, si no pongo en práctica lo que Él me pide? Pues eso se convierte en una relación que puede morir. Por eso, una falta a misa es un pecado mortal. Un no hacer lo que Dios me pide en una forma ordinaria, también eso puede ser un pecado mortal. Así que, ¿queda claro, David? Totalmente claro, padre. Bien, entonces eso queda en cuanto a la clasificación del pecado. Hay pecados más grandes y más pequeños. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. El sacramento. A ver, vamos a preguntarle a Bruno, Sergio. O le preguntamos a Sergio mejor. Bruno, ¿A quién le preguntamos, Bruno? A Sergio. Eso, me parece muy bien. Porque Bruno dice, ¿por qué todo a mí? Bueno, a ver, ¿cuál es el nombre del sacramento, Sergio? ¿Confesión, penitencia o reconciliación? A ver. El nombre del sacramento, que en algunas ocasiones nos decían que era confesión, tendría que ser penitencia. Ándale, Bruno, ¿tú qué crees? Ahora vamos contigo. ¿Qué es confesión? Que tú dices que es confesión. Y bueno, a David no le voy a preguntar porque él sí lo sabe muy bien. Fíjense que los 3 nombres se le han dado a este sacramento. En un tiempo le llamaron el sacramento de la confesión. En otro tiempo le llamaron el sacramento de la penitencia y en otro tiempo le llamaron y le llaman ahora el sacramento de la reconciliación. Y quiero explicar por qué es mejor este último nombre, reconciliación. Porque si le llamamos el sacramento de la confesión, significa que lo importante en el sacramento es que la gente se confiese y diga todos sus pecados, aunque no se arrepienta, aunque no cambie de vida, aunque no tenga ningún compromiso. Lo importante es que se confiese. Y entonces hay muchas personas que dicen, vengo a confesarme, padre, porque soy un mentiroso. Qué bueno que ya no vas a decir mentiras. No, pues sí voy a seguir diciendo mentiras, pero usted me tiene que perdonar, ¿no? Eso no está bien. O también, si le llamamos penitencia, significa que lo importante del sacramento es que la persona que se confesó vaya y haga penitencia, que vaya y haga aquello que le pidió el sacerdote, si a lo mejor le pidió algunas oraciones, o le pidió un rosario, o le pidió que hiciera alguna ayuda, pero lo importante es la penitencia y no la transformación de la gente, ni el gozo de sentirse perdonado. Por eso, reconciliación es el mejor nombre, porque significa me voy a reconciliar con Dios. Y si me reconcilio con Él, significa que tengo que estar arrepentido, que tengo que cambiar de vida, que tengo que hacer penitencia, que tengo que mejorar. Pero lo más hermoso de todo es que siento la gran alegría de que Dios me perdonó. ¿Cómo ves, Bruno? Como usted dice, que el reconciliación es el mejor nombre para llamarlo. Vamos a un breve corte y continuamos enseguida con este tema. En tu camino. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Pues mire, la verdad ya tengo con la diabetes como 15, 16 años. Siempre he tenido mi azúcar alta, pero últimamente la tenía ya en 300. Y entonces una amiguita me recomendó el Mimex. No me lo quería tomar porque yo le decía, pues es muy dulce, me va a hacer más daño. Y ella me decía, no, tómese lo que es para que le regularice. Total que le hice caso y me lo tomé. Y no lo va a creer, pero me bajó el azúcar a 127. Nunca me habían bajado tanto el azúcar. Últimamente ya me habían mandado la insulina y ya la dejé. Por lo mismo que estoy más o menos de mi azúcar. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes AC. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta.
Visita, Señor, esta habitación, esta casa, este lugar, esta oficina, y ahuyenta de ella todas las acechanzas del enemigo. Que estén aquí tus santos ángeles, que nos guarden en paz, y tú danos tu santa bendición por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros y yo espero que en esta forma sencilla, con ejemplos, le quede a usted claro que hay diferencia de pecados por la gravedad entre pecado venial, pecado grave y pecado mortal, y que si nosotros no ponemos cuidado en nuestras heridas, se pueden convertir en heridas más grandes y pueden ocasionarnos la muerte, y lo mismo sucede con el pecado. Quizás si un narcotraficante que ahora ya se dedica a hacer mucho daño, incluso a matar, hubiera reconocido que tenía una mala actuación y se hubiera arrepentido, no hubiera llegado a el grado que llegó. Quizás si una pareja hubiera reconocido que tenían pequeñas faltas en su relación y no hubieran permitido que crecieran y se hicieran grandes, pues no hubieran terminado divorciándose o separándose, ¿no? Siempre es más fácil cuando las heridas, los errores o en este caso los pecados son pequeños y no por eso los descuidamos, sino que les buscamos una solución. Hablábamos también en el segmento anterior que el nombre correcto para el sacramento es la reconciliación, y lo más hermoso de esto es que tenemos que sentir la alegría de sentirnos perdonados. Si es cierto que podemos sentir un poco de pena, de vergüenza de decir nuestros pecados, pues el saber que nos están ayudando a salir de ellos nos tiene que ocasionar una gran alegría y sobre todo que Dios nos está perdonando. Y precisamente para recordar que Dios siempre nos perdona, que Él es como el pastor que va a buscar a la oveja perdida, ¿qué les parece si escuchamos este canto, en esta ocasión interpretado por un mariachi, que nos habla del pastor que va a buscar a la oveja perdida? Aunque tenía 100 en el rebaño, dice, no, tengo que ir a buscar a aquella oveja que se me perdió, y quizás esa oveja es amiga que me está escuchando, usted que se ha alejado de Dios, y Dios le dice, voy a buscarte. Escuchamos la canción. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, de frío, curó sus heridas
muchas ovejas que vagando van, sin Dios y consuelo, sin Dios y consuelo, sin Dios y consuelo, sin Dios y consuelo, y sin su perdón. Las 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas y al redil volvió. Curó sus heridas y al redil volvió. Una buena interpretación con mariachi. Este tema también lo hemos escuchado con otro tipo de versiones, pero lo importante es el mensaje. El pastor que representa a Dios, que siempre, como dice la Biblia, tiene más alegría por un pecador que se convierte que por muchos justos. No es que no le interesen las personas que actúan bien, sino que siempre se alegra mucho cuando alguien estaba equivocado, estaba alejado y tiene una conversión, una transformación. Bruno, ¿tú alguna vez has acompañado a tu mamá o has ido tú a un laboratorio de estos donde hacen análisis? No. ¿Nunca te han sacado sangre? No. Ah, caray, pues este muchacho está muy sano, ¿verdad? Y eso parece. Bueno, amigos, en ocasiones el médico, para valorar lo que tenemos, nos manda a un laboratorio. ¿Y en el laboratorio qué hacen? ¿Tú qué has ido últimamente, Sergio? Bueno, en el laboratorio se llevan a cabo estudios de diferentes tipos, estudios de nuestra sangre, a través ¿Sacan sangre para sacan qué? la sangre para analizarla. Y para que analizándola vean qué. Vean si tenemos algún problema en nuestro organismo, alguna enfermedad, algún tipo de infección. Muy bien, en el laboratorio también te hacen, por ejemplo, un examen de la popis, ¿no? Del excremento y de la orina, ¿para qué? Para ver si a través de esto están descubriendo si hay algún tipo de amiba, huevecillo de alguna amiba, bacteria, etcétera. O si hay quizás también un poco de demasiada azúcar, ¿no? Exactamente. Diabetes. O también te pueden hacer un exudado. ¿Para qué sirve el exudado, David? El exudado en la garganta, pues precisamente para ver si hay alguna bacteria que nos esté provocando alguna tos recurrente, alguna gripa recurrente. Bueno, y en estos laboratorios de repente tienen cuartos donde uno entra y dicen quítese la camisa y le vamos a poner unos rayos X y aparece ahí cómo está la calaverita por dentro, ¿verdad? Uno dice, ay, creo que por dentro sí estaba muy flaquito, aparece el huesito, o te meten de repente a un tubo también donde entras y hay como rayos que te van viendo todo, ¿no? Para las tomografías o las resonancias magnéticas, así es. ¿Esto por qué lo hacen, amigos? Porque el médico necesita analizar nuestras heridas, la infección que tenemos, la enfermedad o el golpe que tenemos para buscar una solución. Si el médico no conoce el origen de la enfermedad, no la puede curar. Si el médico no conoce la bacteria que está ocasionando la infección, pues no nos puede curar. En cambio, si los conoce, sí nos puede curar. Por esta razón, el sacerdote cuando hace una confesión puede ayudarle a la persona, Bruno. No es que el sacerdote quiera meterse de metiche en la vida de la otra persona, sino que si la otra persona le dice, por ejemplo, estoy mal en mi matrimonio, no me estoy portando bien como hijo, estoy haciendo tal cosa, el sacerdote puede decirle, ya sé dónde está tu problema.
A lo mejor estás siendo demasiado egoísta, a lo mejor te falta platicar con tu mamá, a lo mejor te falta dedicarle un poco más de tiempo a Dios, a lo mejor le estás dedicando mucho tiempo a tu trabajo y por lo tanto el sacerdote puede, como un médico, dar una receta para que la persona pueda recuperarse. Pero vamos a qué, David. Vamos ahora a un breve corte, pero seguimos en tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Señor, conviértenos a ti y viviremos. Señor, conviértenos a ti y viviremos. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, con este pequeño canto recordamos que el ser humano cuando se ha equivocado, cuando tiene algún error, es como una persona que está enferma y si no pone atención en eso, puede lamentablemente crecer su situación. Por eso decíamos, estaba platicando a Bruno, a David y a Sergio, que el sacerdote no es que necesite escuchar los pecados uno a uno de la persona, sino sobre todo escuchar que la persona se ha arrepentido, que la persona tiene el deseo de convertirse, que la persona quiere reconciliarse con Dios, quiere decir un borrón y cuenta nueva, y claro, si ella considera que es importante confesar algunos pecados en particular para que el sacerdote le oriente, evidentemente que el sacerdote con esta información puede darle una mejor orientación. Vamos a recordar los requisitos para que una persona pueda participar de este sacramento de la reconciliación. David, Sergio, ¿ustedes de cuál se acuerdan, los requisitos? Me acuerdo especialmente de cuando nos decían tienes que hacer tu examen de conciencia, es decir, autoanalizarte y encontrar todos esos pecados que has cometido para no omitir alguno al sacerdote. Pues no tanto para no omitir, sino para que tú sepas en dónde estás mal. Si una persona se acerca al sacramento y ni siquiera ha hecho un análisis de su vida, pues no sabe ni cómo está. Entonces, antes de acercarse a la confesión, se necesita un tiempo y preguntarse de acuerdo a los mandamientos, a las obras de misericordia, a los mandamientos de la Iglesia, a lo que hemos aprendido como una conducta correcta, y si no ha actuado en forma correcta, pues decir, reconozco esto. Otro requisito, David. Y ya que lo reconocí, pues el arrepentimiento, arrepentirme sinceramente de corazón de eso que hice mal. Fíjate que eso está bien, aunque en el catecismo nos decían que el segundo punto sería que te duelan tus pecados. Es decir, que te des cuenta de lo que está ocasionando tu falta o tu omisión. Por eso se decía primero examen de conciencia, después dolor de los pecados. Por eso cuando uno dice yo confieso ante Dios Todopoderoso, a la hora de la misa se da un pequeño golpe en el pecho y de esta manera está diciendo me duele lo que he cometido mal. Después, como dice David perfectamente, el arrepentimiento, y el sacerdote le va a dejar a la persona una penitencia. Le va a poner a hacer oración, si es que tiene una oración muy pequeña, o por ejemplo, si robó algo, pues va a decirle, tienes que regresar ese dinero, o si no puedes regresarlo, una cantidad semejante, utilízala para hacer buenas obras, ¿no? Así es, eso tenemos que de alguna manera resarcir el daño. Así es, y por supuesto que el sacerdote le va a dar la absolución a la persona, a menos de que la persona no quiera convertirse. Por ejemplo, si una persona vive en Amaciato, no está casada por la iglesia y se quiere confesar, pero va a seguir viviendo en Amaciato, el sacerdote no le puede dar la absolución. ¿Por qué?
Porque no tiene el deseo de cambiar, quiere seguir haciendo el mal. Efectivamente, va a seguir viviendo su misma situación. Y hay algunos pecados que solamente puede perdonar el obispo, como por ejemplo el aborto. Si una mujer mata al bebito que lleva en su vientre, ese pecado no se lo puede absolver ningún sacerdote, sino solamente el obispo del lugar y los sacerdotes que el obispo autoriza, que en este caso son los canónigos que hay en la Basílica de Guadalupe o en la catedral. Así que solamente cuando hay un año especial, como por ejemplo este año de la misericordia, o cuando es tiempo de Cuaresma, el obispo puede darle autoridad a todos los sacerdotes para que todos absuelvan este tipo de pecado. Pues con esto creo que hemos aprendido un poco más acerca del sacramento de la reconciliación, ¿no, Bruno? Sí. ¿Tú crees que puede ayudarle el sacerdote a la persona que ha cometido algo malo? Sí. ¿Tú crees que Dios está dispuesto a perdonarnos? Sí. ¿Tú crees que Dios está dispuesto a perdonar tus travesuras y tus omisiones? Sí. ¿Y cuando le desobedeces a tu mamá? También. Pero también necesitas arrepentirte, ¿verdad? Porque si te deja el sacerdote, oye, Bruno, ¿y vas a seguir igual? Sí. No, ¿verdad? Ahí sí tienes que decir no. Muy bien. David, ¿algo más que quieras comentar? Pues nada, eso de arrepentirse, porque si uno va a confesarse 2 o 3 veces al año por los mismos pecados, entonces pues no he tenido el deseo de cambiar precisamente, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a terminar este día con un canto que dice: no apaguéis vuestro amor, y quiero que usted lo entienda. En la Sagrada Escritura se nos dice que nosotros tenemos que ser como llamas encendidas, que iluminen, que calienten a los demás, y que si esta llama de amor la empezamos a ocultar por el egoísmo, por la falta de interés por los demás, por alejarnos de Dios, pues entonces estamos como ocultando nuestro amor, lo estamos metiendo este fuego debajo de una cama, de alguna cosa que lo oculte, y no hemos venido al mundo a hacer obscuridad sino luz. Así que, Sergio, vamos a escuchar este canto que se llama ¿cómo? No apaguéis nuestro amor. Muchísimas gracias, Sergio. Padre José, gracias. Amigos, los esperamos en la próxima de Cimentando tu Fe. David Chávez, muchas gracias. Muchas gracias, Padre José, que tengan todos muy buena tarde. Y por supuesto, gracias, Bruno, estuviste como campeón, ¿eh? Gracias, Padre, hasta luego. Que Dios les bendiga hasta el día de mañana en Cimentando Nuestra Fe. Que Dios les bendiga. Se oculta una vela bajo la mesa, no se enciende una llama para esconderla, no ocultéis vuestra luz, no la escondáis, no apaguéis vuestro amor, no lo hagáis, no apaguéis vuestro amor, no lo hagáis. Si la sal ya no sirve, hay que tirarla. La comida está sosa, ¿cómo salarla? Ofrecedle el sabor de vuestra sal. No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis, no apaguéis vuestro amor, no lo hagáis.
toda vida, si está en la masa, pero estéril se pudre si la rechaza. En el mundo vivís y fermentáis. No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis. No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis. Levadura del mundo, llama que alumbre la ciudad levantada sobre la cumbre, y que alaben a Dios por vuestra bondad. No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis. No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.